Te damos la más cordial bienvenida para compartir este video que hemos denominado Sistema de Costos Estándares, un enfoque gerencial y de gestión. Los costos predeterminados se dividen en costos estimados y en costos estándares. Los costos estándares son un tipo de costos predeterminados, pero son diferentes al resto de los estimados en su finalidad. Aunque en apariencia y mecánica contable se vean muy parecidos, los costos estimados pretenden una aproximación razonable con la intención de acelerar el cálculo del costo y se entienden que serán constantemente corregidos a través del cálculo de los coeficientes rectificadores. En cambio, los costos estándares son calculados de una forma científica y exacta, con la intención de ser una norma, y se entienden que no serán corregidos a menos que se produzcan cambios importantes en el proceso productivo, ya sea por precios de materiales o condiciones del mercado. Finalidad de los costos estándar. La meta final de toda empresa con propósitos lucrativos es la obtención de utilidades, y para alcanzar dicha meta influyen en forma determinante el costo de producción de los artículos manufacturados y vendidos, por lo cual al convencernos de esto último se debe de enfocar el control de los diversos elementos integrantes de dicho costo, ya que con un adecuado dominio de los mismos se contribuyen indirectamente a una mayor productividad de la empresa. El control de los costos de producción implica conocer oportunamente los hechos que influyen en cada elemento del costo, por causas, por áreas de responsabilidad, etc. En base en lo anteriormente enunciado, se puede establecer que entre las finalidades de los costos estándares están la fijación de controles en la obtención del costo de las operaciones fabriles, determinación y medición de eficiencias de las actividades humanas y materiales, determinación de responsabilidades, obtención del elemento costo en condiciones normales de eficiencia, establecer presupuestos y formular las bases para establecer cotizaciones y contratos para fijar los precios de venta. El autor norteamericano Stevenson afirma que no podrán existir un sistema de costos estándares si no se tienen estándares. Es decir, para que funcione un sistema de costos estándares es indispensable la fijación de estándares físicos adecuados. Un estándar físico representa la cantidad de materiales, de mano de obra y carga fabril científicamente calculados que se requieren para la producción de un determinado artículo. Se debe de aclarar que bajo otro punto de vista el concepto de estándar físico es más amplio, sin dejar de tener una íntima relación con lo expresado anteriormente, ya que el estándar físico puede tener un carácter eminentemente técnico, como lo es el caso de la estandarización del producto para regular su ejecución, su tamaño y calidad. Establecimiento de los estándares. ¿Quién los establece? En la fijación de los estándares deberán intervenir los técnicos de la planta, los administradores, el contador de costos, los jefes responsables de los diferentes departamentos que integran la estructura funcional de la empresa, siendo conveniente formar un comité de costos que se encargue de estudiar determinadas funciones cuyos resultados se presten al acopio
de la información que todo el trabajo requiere. Este comité podrá ser coordinado en forma eficiente por el contador de costos de la empresa, puesto que es en última instancia la persona que manejará toda la información contable. Además, este comité podrá auxiliarse por profesionales independientes que sean necesarios, como contadores públicos, economistas e ingenieros en las diferentes especialidades, etc. ¿Cómo se establecen? Para el establecimiento de los estándares físicos no se debe olvidar los objetivos principales que persigue este sistema, uno de los cuales es señalar las áreas de responsabilidad que a cada operación o proceso le corresponde en la ejecución de los trabajos. Debe aclararse que los técnicos de producción solo señalarán los elementos estándares físicamente, es decir, sin entrar en los problemas de evaluación que los mismos suscitan, pues naturalmente esta ardua labor quedará a cargo de los diferentes departamentos administrativos y cada uno de ellos aportará lo que le corresponda de acuerdo con la división funcional que existe en la empresa. Estos casos generalmente es el departamento de contabilidad de costos el que los revisa, reúne y coordina, preparando las respectivas hojas de costos estándares. Para la fijación del estándar físico de materiales se requiere, primero, determinar la clase adecuada a los diferentes materiales que deben de utilizarse. Segundo, establecer la cantidad necesaria de cada material. Tercero, determinar las rutinas de trabajo y los procedimientos industriales encaminados a obtener el mejor rendimiento de los materiales. Cuarto, estudiar el problema de las mermas y desperdicios, preparando gráficas relativas a los diferentes niveles de producción. Quinto, señalar la localización adecuada de las bodegas de materiales de acuerdo con la distribución de la planta y su utilización. Sexto, indicar las cantidades máximas y mínimas de existencias y puntos de reorden con que deberá trabajar el almacén. Y séptimo, fijar las rutinas en la adquisición de los materiales, así como determinar las fuentes de abastecimiento, precios, transportes, seguros, aranceles en el caso de mercaderías de importación, descuentos por compras de cantidades en las mejores condiciones que sea posible obtenerse. Para la fijación del estándar físico de mano de obra se requiere, primero, señalar la localización adecuada de los lugares de trabajo, incluyendo dentro de esta labor la cantidad y clase de luz requerida en cada local, la ventilación necesaria, etc. Segundo, determinar la jornada de trabajo, es decir, si se va a trabajar una jornada diurna, nocturna o mixta, así como los horarios de trabajo y las horas de descanso. Tercero, fijar el tipo de trabajadores adecuados para cada labor, teniendo en cuenta sexo, edad, escolaridad, condiciones físicas y psicológicas. Cuarto, la preparación de estudios de tiempos y movimientos sobre todas las operaciones fabriles, a fin de conocer el tiempo en que debe realizarse una labor determinada y la forma como debe de realizarse, de tal manera que se eliminen todas aquellas operaciones innecesarias y repetitivas para de esta manera obtener la mayor eficiencia posible. Para la fijación del estándar físico de cargos indirectos se requiere, primero, se clasifican los costos
en directos de fabricación en fijos, variables y semivariables. Segundo, se divide la empresa en secciones, departamentos o centros de costos. Tercero, se clasifican las secciones en principales o auxiliares. Las primeras son aquellas que intervienen directamente en la manufactura del producto y las segundas las que apoyan a las secciones principales, también conocidas como departamentos productivos y de servicio. Cuarto, se establecen las bases o criterios de reparto que se utilizarán para las distribuciones tanto primarias como secundarias de los cargos indirectos de fabricación. Quinto, se establecen las unidades de obra que se emplearán para asignar los costos indirectos a los productos para cada una de las secciones principales. Sexto, fijación de la capacidad estándar de producción que trabajará la fábrica, considerando la capacidad total o ideal de la fábrica, la capacidad práctica o normal, o bien al volumen real previsto en función de las ventas esperadas para los siguientes periodos contables. ¿Cómo se evalúan? Para la evaluación del estándar físico de materiales se requiere, primero, mediante los precios convenidos en los contratos de compra de largo plazo de ordinario suficientes para establecer las necesidades de fabricación de 3 a 6 meses futuros. Segundo, mediante el empleo de un cuerpo de pronosticación estadística bien dentro o fuera de la empresa. Tercero, mediante la computación del promedio ponderado de los precios de compra en los últimos pedidos. Cuarto, mediante el uso de estimados basados en el conocimiento y la experiencia en esta clase de negocios. Para la evaluación de los estándares físicos de mano de obra, esta función recae en el departamento de personal y pueden ser determinadas sobre las siguientes bases. Primero, con los contratos en que se hayan establecido con los sindicatos. Segundo, en base a los datos de experiencias del pasado, utilizando un promedio ponderado de los salarios pagados en cada departamento productivo durante los últimos 6 meses. Tercero, sobre la base de estudios sobre salarios pagados por las empresas del mismo ramo. Cuarto, en base a estudios científicos de incentivos desarrollados por eminentes ingenieros industriales y técnicos en la materia, como son Taylor, Grant, Emerson, entre otros. Para la evaluación de los estándares físicos de cargos indirectos de fabricación, primero, se presupuestan los costos indirectos de fabricación que se estimen se vayan a incurrir durante un periodo de tiempo de 6 meses a 1 año, separándolos en sus componentes fijos y variables. Segundo, los costos indirectos presupuestados durante dicho periodo de tiempo se distribuyen a cada una de las secciones principales o auxiliares utilizando diferentes criterios de reparto. Por ejemplo, en función del área que se utilice cada una de las secciones, la inversión en maquinaria y equipo que tengan, el consumo de kilowatt-hora consumidos de energía eléctrica, el número de empleados, entre otras bases. Tercero, los costos de las secciones auxiliares se distribuyen a las principales en función de los servicios que se brinden, utilizando cualquiera de los métodos que se haya escogido, el método directo, el método escalonado o el método algebraico. Cuarto, se calculan las tasas que se utilizarán para cada una de las secciones, dividiendo los cargos indirectos presupuestados
de cada sección principal a las secciones de acuerdo con la base que sea exclusivo para tal efecto. Establecimiento de los estándares. El buen éxito de un sistema de costos estándares depende de tres factores: que sean confiables, exactos y de aceptación general. Como ya se explicó, el costo estándar es calculado de una manera científica y detallada a través de un comité de costos estándares que indica lo que debe costar un determinado producto si se fabrica en condiciones normales de eficiencia. Por eso se dice que son exactos y confiables. Cuando se dice que son de aceptación general, al ser establecidos por parte de cada una de las áreas o secciones que le corresponda de acuerdo con la división funcional que tenga establecida la empresa, por eso se dice que no son impuestos y por lo tanto son de aceptación general. La información contable que vamos a utilizar en el desarrollo del presente caso práctico fue tomada de los registros contables de la empresa correspondiente al último mes recién concluido y se muestra en esta diapositiva para cada uno de los elementos del costo de producción. Para efectos de simplificar el caso, se parte que se terminaron 300 unidades y que no habían inventarios iniciales ni finales de productos en proceso, además de que no hubo ventas de mercaderías durante el mes. En caso de quedar unidades en proceso al final del mes y de producción vendida, estas se deben de evaluar por su respectivo hoja de costos estándares, como se explicará más adelante. Vamos a proceder a explicar la mecánica contable que se utiliza bajo un sistema de costos estándares, para lo cual vamos a utilizar el método parcial. Una vez que se hayan determinado los estándares físicos por elementos del costo y que hayan sido convenientemente evaluados, como anteriormente se explicó, estos son trasladados a las hojas de costos estándares. El costo estándar es la técnica máxima de la evaluación predeterminada e indica lo que debe costar un artículo en condiciones normales de la eficiencia del trabajo en una empresa. Por lo tanto, al comparar el costo histórico con el costo estándar, surgen diferencias llamadas desviaciones que indican las deficiencias o superaciones que deben ser claramente definidas y analizadas para determinar las causas y tomar medidas correctivas del caso y lograr de esta manera un costo razonablemente justo. Las tres cuentas que controlan los costos estándares se les denomina producción en proceso materiales, producción en proceso mano de obra y producción en proceso carga fabril. Del lado izquierdo de la cuenta T, o sea, del lado del debe, se van registrando conforme se vayan consumiendo y erogando durante el mes los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, de la misma manera que se registran los costos bajo el enfoque del costeo absorbente o tradicional. Al final del mes se procede a evaluar la producción terminada, la que quedó en proceso y la que se vendió durante el mes por su respectivo costos estándar establecido. La cantidad de unidades terminadas se multiplican por su respectivo costo estándar. Las que quedaron en proceso al final del mes se multiplica la cantidad sin concluir
de acuerdo a su grado de avance en que se encuentre por su respectivo costo estándar. Y cualquier otra producción que surja, como la averiada, se procede también a evaluarlas por su respectivo costo estándar. Estas producciones se registran en la cuenta T del lado del haber en la cuenta de producción en proceso, con cargo al inventario de productos terminados, las terminadas, cargo al inventario de productos en proceso, las que quedaron inconclusas, así como la averiada. Por consiguiente, al comparar lo que realmente está sucediendo dentro de las operaciones de la fábrica con lo estándar, inmediatamente surgen diferencias entre el costo real incurrido y los costos estándar establecidos, que se les denomina, como ya lo señalamos, desviación, la cual al analizarse señala qué función u operación se está realizando fuera de lo previsto, quién es el responsable y la causa que lo origina. Por lo tanto, la planeación de un sistema de contabilidad de costos estándar tiene que cubrir el registro del costo estándar y el registro del costo real y el análisis de las desviaciones de la comparación de ambos métodos. Continuando con nuestro caso práctico, se muestra en esta diapositiva la hoja de costos estándar que utilizaremos. Como se puede observar, el estándar físico está conformado 8 kilogramos de materias primas, de 6 horas de mano de obra directa y por 5 horas máquina de cargos indirectos de fabricación. Al multiplicar este estándar físico por el costo de los materiales de 10 colones, el costo de la mano de obra directa por 8 y la tasa de aplicación de cargos indirectos de 5 colones, obtenemos el estándar monetario por la suma de 153 colones, que indica lo que debería costar una unidad si se fabricara en condiciones normales de eficiencia. Nótese que la tasa de aplicación de cargos indirectos sale de dividir la carga fabril presupuestada separada en sus componentes fijos y variables, dividido entre el volumen de producción establecido. Por consiguiente, en este caso práctico, trabajaremos bajo el presupuesto flexible de cargos indirectos de fabricación. El estándar monetario debe de revisarse cada 6 meses a un año. Cuando proceda, se debe de reevaluar para actualizar el estándar monetario. De acuerdo con la información suministrada del presente caso práctico, una vez que se hayan registrado los costos reales incurridos durante el mes, de materiales directos utilizados fueron 2.500 kilogramos que se compraron a 9.50 para un costo total de 23.750 colones. La mano de obra directa se trabajaron 1.650 horas que se pagaron a 9 colones para un total de 14.850 colones. Y la cuenta de cargos indirectos de fabricación reales incurridos ascendió a la suma de 6.800, de los cuales 3.000 corresponden a costos fijos y el resto a costos variables. Luego que ya tenemos registrados los costos reales incurridos en la cuenta de producción en proceso, se procede a evaluar la producción del mes, que en nuestro caso fue de 300 unidades. Si hubiera quedado producción sin terminar, se debe proceder a su correspondiente evaluación por su respectivo costo estándar. Luego se procede a comparar el costo real
incurrido con el costo estándar establecido con la finalidad de determinar las desviaciones para cada elemento del costo. Si se gastara más de lo que establecía el estándar, esta desviación será desfavorable. Caso contrario, es decir, se gasta menos de lo establecido por el costo estándar, sería favorable. Lo que procede a continuación sería analizar las causas que las originaron y determinar las responsabilidades en los departamentos o áreas de producción que correspondan. Análisis e interpretación de las desviaciones entre el costo real y el estándar. Los costos de producción son afectados por factores tanto internos como externos. Los factores internos, sobre los cuales la gerencia tiene un alto grado de control, por medio del análisis de las desviaciones, permiten detectar las fallas en la organización interna de la empresa, para efectos de análisis, interpretación y toma de medidas correctivas adecuadas. El análisis de las desviaciones obedece al principio de la moderna administración por excepciones, en la cual los directivos de una empresa no fijan su atención en las actividades que se ejecutan en forma normal, sino únicamente en aquellas que se apartan de las normas o estándares establecidos. Dada la gran importancia que las desviaciones tienen en el control de los costos y a los graves problemas que representan dentro de una organización técnicamente planeada, se procede a continuación a explicar la forma como se clasifican y se determinan cada una de ellas. La desviación en materiales directos se analiza por dos efectos: en precio y en consumo. La desviación de mano de obra directa se analiza en tres aspectos: en cuota o costo, en eficiencia o aprovechamiento y en tiempo ocioso. Esta última desviación tiene sus causas por tiempos muertos o improductivos que se originan durante el mes, como pueden ser por las siguientes razones: tiempos de descanso para tomar café o almuerzo, fallas en el fluido eléctrico, falta de materias primas, descompostura de las máquinas, permiso con goce salario, feriados de pago obligatorio, entre otros. La desviación en cargos indirectos de fabricación se analiza en tres aspectos: en presupuesto, en eficiencia o aprovechamiento y en volumen o capacidad. Desviación en materiales. La desviación favorable por 250 colones que originó en materiales directos se explica de la siguiente manera. En precio, se calcula diferencia unitaria entre el costo estándar y el real de los materiales multiplicado por las unidades utilizadas. Como se puede observar, el precio de cada kilogramo de materia prima fue menor al precio establecido por el costo estándar en 50 céntimos, que multiplicado por la cantidad utilizada de materia prima, 2.500 kilogramos, nos origina un efecto favorable por la suma de 1.250 colones. En consumo, se calcula de la siguiente manera: cantidad real consumida menos cantidad estándar requerida por la producción multiplicada por el costo unitario estándar de los materiales. Como se puede observar, la cantidad real utilizada fue de 2.500 kilogramos menos a la cantidad estándar requerida por la producción de 2.400 kilogramos, que multiplicado por el precio estándar de 10 colones nos origina un efecto desfavorable por el hecho de haberse consumido más materia prima de la que requería por el costo estándar, con un efecto desfavorable de 1.000 colones. A la suma de las dos desviaciones
Por efectos en precio y en consumo, no se explica la desviación total favorable que se originó en materiales por la suma de 250 colones. Desviación en mano de obra. La desviación desfavorable por 450 colones que se originó en mano de obra directa se explica de la siguiente manera. En cuota o costo. Se calcula comparando la cuota por hora real pagada menos la cuota unitaria estándar establecida y multiplicada por el total de horas reales trabajadas. La diferencia entre la cuota real pagada y la cuota estándar establecida de un colón se multiplica por las 1650 horas reales trabajadas y nos origina un efecto desfavorable por 1650 colones. En eficiencia o aprovechamiento se calcula de la siguiente manera: tiempo real trabajado menos tiempo estándar requerido por la producción multiplicado por la cuota por hora estándar. La diferencia de 150 horas entre las horas reales trabajadas menos las horas estándar requeridas multiplicada por la cuota estándar de mano de obra de 8 colones nos origina un efecto favorable de 1200 colones, ya que se trabajaron 150 horas menos que la requerida por el estándar. Si dentro de las 1650 horas reales que se trabajaron hubiese existido tiempo ocioso, esta última desviación se tendría que haberse desagregado por el efecto del tiempo ocioso. La suma de estas dos desviaciones en cuota o costo y en eficiencia o aprovechamiento nos explica la desviación total de mano de obra por 450 colones. Desviación en cálculos directos de fabricación. La desviación total favorable por 700 colones que se originó en cargos indirectos de fabricación se explica de la siguiente manera. En presupuesto, esta desviación se calcula comparando los cargos indirectos de fabricación reales incurridos menos los cargos indirectos de fabricación presupuestados. Recordemos que los cargos indirectos variables presupuestados por 3.000 colones cuando calculamos la tasa de 3 colones estaban basados en un volumen de producción de 1000 horas máquina. Pero como se trabajaron en realidad 1250 horas máquina, se tiene que proceder a flexibilizar este presupuesto al volumen real que se trabajó por medio de la siguiente ecuación: A es igual a B más C por X, en donde A son los cargos indirectos presupuestados al nivel real que se trabajó. B son los cargos indirectos fijos que permanecen constantes a diferentes volúmenes de producción dentro de cierto rango relevante de capacidad instalada. C es la cuota unitaria variable de cargos indirectos y X el volumen real de producción que se trabajó. Al resolver esta ecuación tenemos A es igual a 2000 más 3 colones por 1250 horas máquina, donde A es igual a 2000, que son los costos fijos, más 3750 colones, que son los costos variables. A la suma de los dos nos da el presupuesto flexibilizado a este volumen que se trabajó de 1250 horas máquina por 5750 colones. Ahora sí son comparativos estos presupuestos, ya que estamos comparando una carga fabril que se originó a un volumen de producción de 1250 horas máquina con una carga fabril presupuestada ajustado a ese volumen de producción, lo que nos origina una desviación desfavorable por 1050 colones.
En eficiencia o aprovechamiento. Esta desviación se calcula de la siguiente manera: volumen de producción real trabajado menos volumen de producción estándar requerido por la producción y multiplicado por la cuota estándar de aplicación de carga fabril. El volumen real trabajado fue de 1250 horas máquina y el volumen estándar requerido fue de 1500 horas máquina. Es decir, la producción se realizó en menos horas de las que se tenía establecida el estándar. Esta diferencia de 250 horas máquina multiplicado por la cuota estándar de carga fabril de 5 colones nos origina una desviación favorable por 1250 colones. En volumen o capacidad se calcula comparando el volumen real trabajado menos el volumen estándar presupuestado, multiplicado por la cuota estándar de carga fabril fija. La diferencia de 250 horas máquina trabajadas de más entre el volumen real trabajado y el volumen presupuestado se multiplica por la tasa fija de carga fabril de 2 colones y nos origina una desviación favorable de 500 colones. Esta desviación es favorable ya que al trabajar más horas que las presupuestadas, los costos fijos permanecen constantes. Al quedar absorbidos por más horas tienden a disminuir. La suma de estas tres desviaciones: presupuesto por 1050 desfavorable, más eficiencia o aprovechamiento por 1250 favorable, y la de volumen o capacidad por 500 favorable, nos explica la desviación total de cargos indirectos por la suma de 700 colones favorables. Aun cuando muchas de las desviaciones comentadas anteriormente se pueden atribuir a causas incontrolables, es necesario su aislamiento y análisis para que con el transcurso del tiempo puedan eliminarse por otros ejecutivos con facultades suficientes para tomar decisiones en cuanto a las dimensiones y expansión y capacidad de la fábrica. Objetivos de los costos estándares. El propósito estratégico se logra eliminando el despilfarro y desarrollando un compromiso evidente con la racionalidad. Por medio del análisis de las causas que originan las desviaciones y a través de las medidas correctivas que se tomen, permiten al Ejecutivo eliminar el despilfarro de los recursos con que cuenta una empresa. No hay ninguna empresa en el mundo que se escape al compromiso de ser eficientes. En un ambiente de alta competencia, solo sobrevivirán las empresas eficientes. Los costos estándar permiten a la empresa aprovechar las ventajas competitivas ejerciendo un liderazgo en los costos que le permitan lograr costos bajos, de buena calidad, con tiempos de entrega cortos y que los distingan de sus otros competidores en el mercado. La cultura de la contabilidad de costos en un ambiente de alta competencia se convierte en un mecanismo de supervivencia para las empresas. Agradezco la oportunidad que me han brindado para escuchar este video, que espero que sea de suma utilidad para el curso de costos gerenciales que imparte la universidad. También es importante que tengan en consideración, para ampliar conocimientos, la lectura del capítulo número 4 del libro de costos
gerenciales. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.